A continuación presentaremos el curso de Estadística Básica. Este curso está diseñado por el Dr. Rodolfo Herrera Ruiz y aquí pongo a su consideración mi correo electrónico para cualquier necesidad. Pero ¿por qué hacer un curso de investigación básica? Bueno, la justificación es que la estadística está en todos los artículos. Es necesaria para comprobar hipótesis. Si usted gusta hacer un proyecto de investigación, una maestría o un doctorado, seguramente es para comprobar hipótesis. En este caso, las hipótesis que se comprobarán requieren antecedentes matemáticos y de estadística para llevarse a cabo. Recuerdan que hay mentiras grandes, mentiras pequeñas y mentiras estadísticas. Es por eso que no hay que esconder los números, sino que más bien hay que comprenderlos. Empezaremos hablando con el tipo de variables. Las variables las podemos dividir en dos, en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas son los que demuestran una cualidad o característica básica. Ejemplo, las dicotómicas son aquellas que son mutuamente excluyentes. Ejemplo, hombres y mujeres. El que es mujer no es hombre, el que es hombre no es mujer. Vivo o muerto. Aquel sujeto que aún sigue vivo no está muerto, es decir, cada una de las categorías son independientes. Tenemos otras que tienen esta misma característica pero son politónicas. Ejemplo, el color de unas plumas que pueden ser blancas, negras, azules o rojas. Cada una son distintas. Y finalmente tenemos unas que son difíciles de obtener, que son las ordinales. Estas también son mutuamente excluyentes, pero tienen un orden o representan un orden. Este orden que tienen las alteraciones son que debe de tener el primer paso y después pasar al segundo paso. Ejemplo, la escolaridad. La escolaridad, tú tendrías primero que terminar la primaria para poder acceder a la secundaria y después a la preparatoria. Mucho ojo porque estas sí requieren que tener este orden de tener un paso antes de cada uno. Finalmente, las cuantitativas son aquellas que son números que son susceptibles a ser sumados unos con otros, y en ellos hay que tomar en cuenta dos circunstancias: las que tienen una distribución normal y las que son de libre distribución. Pongamos un ejemplo. En este caso es un artículo que fue publicado en Perú en una revista que está aquí abajo citada. En este caso, usted podrá ver la tabla 1, las características demográficas de cada uno. ¿Podría usted decirme qué características tienen esta variable? En este caso, edad, la codificaron como menor de 50 a 70 y mayor a 70. Después tenemos grado de instrucción y edad del diagnóstico en años. Estas tres tienen las mismas características y esto quiere decir que son ordinales, cualitativas ordinales. Llama la atención quizás edad al diagnóstico, que edad al diagnóstico es específicamente un punto, es muy puntual. Esta podría ser considerada también como el tipo histológico, que es cualitativa politónica. Y finalmente, aquí tenemos la clasificación de las mujeres por cáncer de mama, ya sea BIRATS 1 o BIRATS 2. Esta variable es mutuamente excluyente y solamente tiene dos, es decir, es una cualitativa dicotómica. Sin embargo, las variables pueden ser de cualquier tipo de las anteriores. Todo depende de la escala con que se mida. En este caso, la edad puede ser puesta en años o puede estar como cualitativa dividida como la habíamos visto previamente. Lo mismo tenemos como la edad al diagnóstico, que puede ser en años como tal o como cualitativa. Sin embargo, veamos que estas variables cuantitativas muchas veces pueden llegar a tener problemas. En específico tenemos edad en años. Edad en años podemos ver que los casos tienen una edad media de 52.7 y la desviación estándar es de 11.3. Esto ayuda porque cuando tenemos esta edad podríamos compararla contra sus controles y lo mismo contra la desviación estándar de ellos utilizando la t-de-student y obteniendo un valor de p. En este caso, lo que tenemos es también algunos errores, como por ejemplo el número de nacidos vivos. Veamos, no hay que confundir los tipos de variables. Los tipos de variables en este caso, lo que podríamos ver es que
tenemos una media de 3.6 nacidos vivos. Esto quiere decir que tuvimos que cortar prácticamente alguno de los recién nacidos vivos al ponerlo en su media. Esto es un error clásico entre el número de abortos y el número de familiares afectados, como pueden ver ustedes en esta tabla. No todas las variables cuantitativas son susceptibles a llevarlas a cabo. Las medidas de tendencia central solo son para variables cuantitativas. Aquí en esta escala que nosotros podemos ver de ingresos, podríamos ver que las variables cuantitativas las podemos agrupar, digamos que los ingresos generales, y podríamos resumirlas en su media. Es decir, si vemos al hombre más rico del mundo, Slim, no tendría nada, estaría muy alejado de la media en general. Pero vean ustedes que si no tiene distribución normal, podríamos confundir la media con la mediana y la moda. Estas son medidas de tendencia central y cada una de ellas se utiliza con diferentes criterios, como veremos a continuación. También veamos que las medidas de dispersión son muy importantes. Cuando se habla de la media utiliza como medida de dispersión a la desviación estándar, mientras que cuando no tienen distribución normal, la mediana utiliza los rangos intercuartilares o los máximos y mínimos como su medida de dispersión. En este caso, hablaremos del mago de las matemáticas, del príncipe de las matemáticas, Johann Carl Friedrich Gauss. Johann Gauss lo que hizo entre una de sus aportaciones fue las líneas de distribución normal o las curvas de distribución normal. Y veamos la anatomía de estas curvas de distribución normal. En primero tenemos a la varianza, a los valores altos, pero veamos en la curva como tal. En primer lugar tenemos a la varianza. La varianza significa que es el grupo, es el número de observaciones en donde más se acumulan estas, es decir, el 95% de las agrupaciones se encuentran dentro de la varianza. Todo lo que está fuera de esta varianza es un valor anormal alto. Y aquí está la gran aportación a la medicina. En esta aportación a la medicina que encontramos, lo que encontramos es que cuando tenemos un valor elevado alto, ya hicimos diagnóstico. Ejemplo, cuando se incrementa la glucosa, el diagnóstico que se obtiene es diabetes. Otro ejemplo es que cuando los sujetos son más pesados, más allá de dos desviaciones estándar, es decir, de una varianza, entonces decimos que esos son obesos. Después tenemos a la media, que es donde se agrupa el 50% de la población. Después encontramos nuevamente los límites tanto superior como inferior, y estos límites son dos desviaciones estándar. Dos desviaciones estándar a la derecha y dos desviaciones estándar a la izquierda. Es decir, para que yo obtenga un valor anormal, lo que tendría que tomar es sumar la desviación estándar, una hacia abajo, dos hacia arriba, y obtendríamos el valor anormal. Y lo mismo hacia abajo. Un valor muy importante es el intervalo de confianza de 95, que no debe de confundirse con las desviaciones estándar ni con la varianza. Es decir, vean ustedes cómo está alejada este intervalo de confianza del 95 de la desviación estándar. El intervalo de confianza de 95 lo único que califica es el error aleatorio que se pudiera tener en la media, es decir, qué tanto se puede distribuir la media de un lado hacia el otro. Finalmente, tenemos que, igual que como habíamos platicado sobre el diagnóstico al tener incrementado algo, lo tenemos del lado contrario. Es decir, si tenemos números por debajo de lo normal, podemos tener, por ejemplo, si se tratara de peso, podremos obtener desnutrición, si se tratara de glucosa, hipoglucemia, si se tratara de la presión arterial, hipotensión. Es decir, estos valores nos sirven para hacer categorías de normal dentro de estos desviaciones estándar, dentro de esto que se llama varianza, y anormal cuando ésta sale. Vean ustedes la importancia de la media y la dispersión. En este caso, tenemos tres curvas, la azul, la verde y la roja, que comparten la misma media. Sin embargo, al no compartir la misma dispersión, en este caso la varianza que se pone como
sigma al cuadrado, que son 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda, entonces podemos obtener valores distintos. Esto habla de la precisión de los valores. Ahora veamos una que se encuentra a 2 medias, que la media se encuentra diferente y que solamente las colas se comparten. Estas características nos dan 2 características de la distribución normal contra la libre distribución. La normal se utiliza en estadísticos descriptivos como medidas de tendencia central a la media y medidas de dispersión la desviación estándar. Mientras tanto que cuando se tiene libre distribución, los análisis descriptivos utilizan la mediana y los rangos intercuartilares. Cuando se hace estadística analítica, es decir, de comparación de grupos, se utiliza la t-de-student y la NOVA. Sin embargo, estas no deben de ser utilizadas cuando se tratan de libre distribución. Cuando se tratan de libre distribución, se utiliza la U-de-Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Veamos ahora la anatomía de la libre distribución. En este caso tenemos las percentilas. Voy a intentar explicarlo desde la perspectiva de la media. Si nosotros tuviéramos 5 observaciones, la mediana es la observación de en medio. Por lo tanto, la percentila 75, lo que correspondería específicamente sería al lugar específico de elevado que se encuentra en este lugar. El máximo, el número 5, que sería el último valor reflejado aquí, y la percentila 25 sería que al dividir la muestra sería el 25, donde cae el 25% de la población. Vean ustedes que la percentila 25 y la percentila 75 serían similares a la desviación estándar y el máximo y mínimo a 2 desviaciones estándar. Pero veamos cómo se ve en los llamados box plots o gráficos de caja. En los gráficos de caja veamos que tenemos aquí con el número 3, como habíamos visto antes, a la mediana, en el 1 al percentil 75, en el 4 al percentil 25 y máximos y mínimos sería 2 el máximo y 5 el mínimo. En estos gráficos también nos da estos valores que se llaman outliers, que son valores que son excesivamente grandes y que no entran a este tipo de distribución. Pero ¿cómo podríamos comprobar la normalidad sin morir en el intento? Lo podríamos comparar primero al decir que cuando existe que cuando la muestra que estamos obteniendo tiene distribución normal, la media y la mediana son iguales. También podríamos decir que esta curva normal es asintótica y simétrica. Se han utilizado algunas otras medidas como por ejemplo sesgo y kurtosis y pruebas de hipótesis como Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov que están alejadas de este curso de estadística básica. Pero ¿cómo le haríamos? Veamos esta salida donde nos da los días de nutrición parenteral total. En esta tenemos a la media, 14.45, nos hace el cálculo del error estandarizado y como ustedes saben, el error estandarizado nos da los límites superiores e inferiores del intervalo de confianza del 95%. Entonces, como dijimos anteriormente, la media y la mediana deben de ser iguales. Bueno, deben de entrar dentro de los valores del intervalo de confianza del 95%. En este caso, el valor real del intervalo de confianza del 95%, que significa qué tanto se puede mover la media a partir de su error estandarizado, es decir, de su error muestral, podríamos decir que el límite inferior de ese error que puede tener la media es 11.2 y el límite superior 17.6. En este caso, la media y la mediana son iguales, porque la mediana es de 14.5 y entra perfectamente a los valores de ese intervalo de confianza en la media. Ahora, se llama simétrico y asintótico porque si se suma y se resta la desviación estándar de la media, el resultado debe de caer dentro de la curva normal. Y es simétrico porque esto debe de ocurrir dentro de los dos lados. Pero veamos un ejemplo. En el ejemplo que veíamos hace un segundo, lo que encontramos es que la media era de 14.45 y la mediana era de 14.5. Lo primero que tenemos, como ven,
no son exactamente iguales, pero decíamos que tienen que al calcular los intervalos de confianza, tanto inferior como superior, veríamos que la mediana cae dentro de la misma mediana. Es decir, cae dentro de los límites normales y por lo tanto decimos que efectivamente la media y la mediana son iguales. Después tendríamos que sumar las desviaciones estándar. Y como sabemos son 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones al estándar a la izquierda, lo que nos da el 95% de los valores. Veamos, una desviación estándar menos una desviación estándar la obtendríamos de restar la desviación estándar de 7.1 menos la media 14.45, lo cual nos daría un 7.12. Pero al restar 2 desviaciones estándar, encontraríamos que la nutrición parenteral total sería de menos 0.1 días. Es decir, que habría sujetos que ni siquiera que el día anterior les habían dado la media, la nutrición parenteral. Ahora veamos para arriba. Perdón, aquí decimos, esto es un error y un error estadístico. Ahora veamos hacia arriba. Si sumamos una desviación estándar, es decir, si sumamos 14.45 más 7.1, lo que obtendríamos sería 21.59 días. Esto es totalmente plausible. Sin embargo, al sumar 2 desviaciones estándar, encontraríamos que el sujeto con mayores días de nutrición parenteral estuvo a 28.2 días. Y si nosotros sabemos que el sujeto que tuvo mayor nutrición parenteral es de 24 días, entonces sabríamos que esto es un error garrafal. Por eso es que Mark Twain decía que había 3 clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las mentiras estadísticas. Veamos a continuación la importancia de por qué entender estos conceptos que acabamos de ver. Veamos este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado sobre la eficacia y seguridad de el oseltamivir, un medicamento que se trata para la infección de influenza. El contexto es que se han encontrado estudios donde han utilizado este medicamento para prevenir o tratar influenza. En este caso, el objetivo de este ensayo clínico es evaluar la eficacia y seguridad del medicamento oseltamivir para el tratamiento de la influenza de manera natural. En esto se encontraron 60 hospitales que fueron ingresados por todo Estados Unidos. Los participantes fueron 629 sujetos adultos no vacunados previamente de 18 a 65 años que tuvieran, en primer lugar, fiebre y la enfermedad por no más de 36 horas y la duración de la temperatura que fuera de 38 grados centígrados mínimos, más un síntoma respiratorio y un síntoma en general. Y cada uno de los individuos fue aleatorizado a 3 grupos: uno con el oseltamivir a 75 miligramos o 150 miligramos 2 veces al día y un placebo. A todos los pacientes cabe mencionar que se les dio paracetamol para el dolor. Las principales medidas de desenlace eran la duración de la duración de la enfermedad y la severidad de la enfermedad. A estos pacientes se les hizo un seguimiento clínico. Los participantes se les solicitó que dijeran cuáles eran sus manifestaciones clínicas, como lo podemos ver aquí. Y también se les pidió que se tomaran la temperatura 2 veces al día y que se registrara en su diario del paciente. El diario del paciente debía de ser llenado cada 24 horas, una vez al día, en la tarde. Y como habíamos mencionado, los datos de eficacia fueron definidos como la resolución de la enfermedad. Es decir, lo que se hizo fue que del inicio de la enfermedad, digamos que a la hora que ingresaron 26 horas que iniciaban con el medicamento, ellos tenían que registrar su temperatura cada 12 horas y cada 24 horas tenían que decir si habían mejorado o no habían mejorado. Entonces, así las cosas, vemos las características demográficas de la población. En estas características demográficas de la población, lo que encontramos es, punto número 1, es la edad. Y vean ustedes cómo esta edad
tenía distribución normal. Es decir, fueron 32 años los individuos que tenían, y si nosotros sumamos y restamos 10 años, encontraríamos que el sujeto más pequeño fueron 32 años menos 10, 32 años menos 10 son 22 años y menos 10 serían 12 años. Es decir, el paciente más joven tenía 12 años. Mientras que el paciente más grande sería sumar dos desviaciones estándar, lo cual significaría 10 más 10, 20, 22, 52 años el paciente más grande. Comparados cada uno con los distintos medicamentos, placebo contra 75 y contra 150 gramos, encontramos que no había diferencias entre los grupos. Ahora veamos el porcentaje de hombres. Cuando se trata de una variable cualitativa dicotómica como hombre y mujer, en este caso se agrupan solamente poniendo la n y el porcentaje. En este caso, esta variable cualitativa dicotómica, hubieron 97 hombres que representaban el 46%, y esto no fue diferente entre los grupos. Lo mismo sucede, fumador o no fumador. Esta es una variable cualitativa nominal dicotómica, presente ausente. Después tenemos los pacientes infectados. Vean ustedes lo interesante. Lo interesante fue la duración de la enfermedad antes del estudio. Aquí esto no tenía distribución normal. Como no tenía distribución normal, los investigadores, en lugar de poner la media, pusieron la mediana y sus rangos intercuartilares. Es decir, los sujetos, en este caso fueron los máximos y mínimos. Es decir, el sujeto que tuvo menos tiempo antes de llegar al estudio tenía 2 horas, y el sujeto que llegó con más tiempo fue de 39 horas. En cambio, en el grupo de los que fueron tratados con influenza, tenían un rango de tiempo de 0 horas, es decir, llegaron inmediatamente antes de que les empezara a dar la enfermedad, y hasta 41 horas. Esto llama muchísimo la atención. Síntomas antes y temperatura oral. Esta sí tenía distribución normal, y como ustedes pueden ver, empezaron con 38.3. Ahora, veamos los resultados finales. Los resultados finales encontramos que los pacientes tenían una mediana de duración y su intervalo de confianza de 95%. Es decir, en general, los sujetos tenían una media o mediana. Recuerden que se puede utilizar esto cuando tiene distribución normal, porque cuando se tiene distribución normal, la media y la mediana son iguales. En este caso, utilizaron la mediana y los rangos y los intervalos de confianza de 95%, perdón. Entonces, en este caso encontramos que había diferencias para 75 miligramos con una P menor de 0.04 y de 150 miligramos con una P de 0.04. Con esto, podríamos decir fácilmente que dar medicamento con oseltamivir a 75 miligramos es efectivo en disminuir la duración de la enfermedad, y también es significativo, aunque no tanto, menos que el anterior, para disminuir la severidad de la enfermedad, o nuevamente no es tan efectivo para regresar a las actividades normales, como se puede ver en esta tabla. Pero empecemos a desglosar cómo se ven esto. Recordamos que los sujetos empezaban a las 26 horas, llegaron en promedio a las 26 horas a tomar el medicamento, es decir, a ser asignados al grupo de placebo del medicamento oseltamivir de 75 miligramos o de 150. Pero, ¿qué es lo que hace cuando se hace la comparación de estos valores de P? Lo que se hace es comparar las medias. Ejemplo, el oseltamivir de 150 miligramos se compara la media y sus intervalos de confianza de 95%. En este caso, la media era de 74.3, la mediana era de 74.3. Al compararlo con el oseltamivir, la mediana era de 76.3 horas. Es decir, prácticamente no había diferencias entre los grupos. Es decir, no hubo diferencias entre el medicamento de 75 y de 150 miligramos. Al compararlo con placebo, o paracetamol en este caso,
Lo que se encontró es que había diferencias significativas entre los medicamentos, el medicamento, y no darlo. Sin embargo, si solamente miramos el valor de P, lo que hace el valor de P es la comparación de estas medias. Aquí no hay diferencias y hay una diferencia enorme con este de 97 horas, como lo habíamos visto. Es decir, con placebo están enfermos durante 69 horas, es decir, 2 días, 3 días. Y la comparación con oseltamivir es que el oseltamivir a 75 miligramos mejora 20 horas que no darle nada, es decir, un día hay una mejoría de un día. Y con el oseltamivir de 150 miligramos, la mejoría puede ser incluso de 22 horas, es casi un día. Las conclusiones es que hasta ahorita los datos sugieren que el medicamento reduce la duración y severidad de la influenza en pacientes adultos y puede disminuir la incidencia de complicaciones secundarias. Pero veamos ahora interpretando los intervalos del 95%, que como vimos era la diferencia que tenía la media sobre ese error. Y aquí lo que encontramos es que efectivamente los dos medicamentos, el oseltamivir a 75 y a 150, presentan prácticamente los mismos datos. Solo que aquí lo que encontramos es que el oseltamivir de 75 miligramos tiene mejores resultados que el medicamento a 150. Como verán, el intervalo de confianza en el mejor escenario está en el 66.3 comparado contra el 68.5, que es el límite inferior de oseltamivir a 150 miligramos. Cuando lo comparamos con los intervalos de confianza del placebo, lo que encontramos son cosas interesantísimas. Uno, que el mejor escenario del paracetamol es mejor que el peor escenario del medicamento a 150 y el peor escenario del medicamento a 75 miligramos. Es decir, volvamos a interpretarlo. La mejoría que se presenta en este mejor escenario con el placebo es de 20 horas, pero, por eso la P es mayor, pero cuando se da 150 disminuye ese mejor escenario de 18.2. Es decir, que, como pueden ver ustedes, la mejoría que se presenta en este mejor escenario de 150 miligramos es únicamente de 42.1 horas y la mejoría en el mejor escenario es de 40.3 horas, es decir, casi 2 días. Por eso es que la presentación que sale a la venta es de 75 miligramos, porque es la que presenta la mejor diferencia entre uno y otro escenario. Con esto es mucho más fácil entender este tipo de tablas como lo hemos visto aquí desglosado. Pero ahora intentemos ver qué significa un día completo de mejoría. Lo que significa un día completo de mejoría es que en este caso el paracetamol, que costaba 25 pesos, hizo que los sujetos no mejoraran en comparación del oseltamivir por un día, 24 horas, menos de un día, 20 horas. En cambio, el oseltamivir, que cuesta 750 de modo general, o el genérico, que cuesta 250, entonces es mejor por 20 horas. Si tomamos en cuenta que la beca diaria de un alumno de maestría es de 266 pesos, esas 20 horas tendría que trabajar por lo menos 3 días para poder tomar el medicamento que le va a mejorar 20 horas. Sin embargo, la mayor parte de la población gana únicamente un salario mínimo, lo cual no le daría acceso a este tipo de medicamentos. Es decir, hay 3 tipos de mentiras. La mentira, que sería decir, el medicamento funciona, el medicamento es de gran utilidad, y la maldita mentira, necesitamos este medicamento. Si conocemos la estadística, diríamos no se preocupen porque la enfermedad dura exactamente 4 días y puede mejorar el sujeto únicamente con paracetamol y curándose en aproximadamente 2 días únicamente. Conclusiones. Tengan cuidado con los números.
La estadística es útil si se interpreta de manera adecuada. Y las conclusiones, como pudieron ver en este estudio, pueden cambiar si se confunden los tipos de variables y el tipo de distribución. Muchísimas gracias y espero estar con ustedes en otro curso más. Hasta luego y cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo en mi Twitter en @ofor. Muchísimas gracias y hasta luego.